Más allá de eso, yo siempre me siento muy contento cuando mis compañeros y compañeras que provienen de su origen peronista cantan la marcha, porque en realidad siempre hay que poner en valor las cuestiones icónicas, las fechas claves. Siempre hay que poner en valor nuestra historia, independientemente de nuestros orígenes, cuando nuestros orígenes son nacionales y populares. ¿Por qué lo digo? Porque en una Argentina donde los factores de poder, y particularmente quienes nos gobiernan hoy, pretenden borrar la memoria de nuestras luchas populares, como explicaba ayer, pretenden cambiar el paradigma de una sociedad que creció a fuerza de lucha conquistando derechos y que fue orgullo en Latinoamérica por ser uno de los países que más derechos generó. Creo que es bueno siempre resaltar las fechas, independientemente de los orígenes partidarios. El socialismo recuperará siempre los principios y valores de Alfredo Palacios, de Bravo, los radicales, el irigoyenismo, a Alfonsín, a tantos dirigentes que dieron su vida en distintos aspectos, el peronismo, por supuesto, a Perón, a Evita, a Néstor, a Cristina. Porque en el fondo han sido generadores de políticas. Yo la otra vez enumeraba, charlaba con un compañero que es el secretario de gremiales del PJ, del lugar donde yo vivo, en 3 de febrero, y charlaba con él y le decía que el error no está en buscar cuánto le faltó a uno a otro, sino no poner en valor lo que hizo cada espacio político, ¿no? Siempre lo digo, la jornada de 8 horas de trabajo fue impulsada en primer lugar por un gobernador radical de Mendoza, que fue José Néstor Lencina en el año 1916, que por decreto resolvió que los trabajadores del Estado y los trabajadores de las empresas contratistas del Estado tenían que ser trabajadores que trabajaban 18 horas. Fue un decreto que englobó también el trabajo infantil, era de avanzada ese decreto. Después hubo un segundo gobernador, que fue su hijo José Néstor Carlos Washington Lencina, que fue el que le agregó, perdón, lo de los trabajadores de las empresas, y siempre hubo resistencia del sector empresario, como lo ha habido cada vez que los trabajadores buscamos tener un derecho. Y recién en el tercer gobierno radical de la provincia, que es el de Orfila, se consagra nuevamente, ya definitivamente, la jornada de trabajo. Si bien el socialismo tuvo un fuerte impulso a través de Palacios respecto a la jornada de 8 horas, no menos cierto es que es Hipólito Yrigoyen en 1929 el que promulga la ley de jornada de 8 horas de trabajo. Sin ir más lejos, y en ese derrotero de presencias de distintos arcos políticos, lo que fue la constituyente del 57, primero el peronismo y su constitución, por supuesto social, con todos los derechos laborales que impulsó el general Perón, los derechos en materia de educación, del peón rural. Claro, exactamente. Está la constitución social del peronismo. Luego, con la reforma del 57, que como siempre digo, tiene dos pecados originales. Uno, la dictó un gobierno de facto, y segundo, tenía la proscripción del peronismo, se incorpora el artículo 14 bis de la Constitución, donde a la Constitución Social del Peronismo le agrega el derecho de huelga, que no la tenía la Constitución Social del Peronismo. Cuando uno mira en la historia, en el año 59 creo que es, en el gobierno de Frondizi, lo primero que se obtiene cuando por decreto es el 82% para los jubilados y luego por ley el 82% móvil para los jubilados. Y en el gobierno de don Arturo Illia se promueve el salario mínimo vital y móvil. En el medio, la irrupción de un peronismo que, además de leyes, le dio poder al movimiento obrero y particularmente lo pone como un actor fundamental en la sociedad argentina, porque lo saca del lugar simplemente de tener una ley que respetar o una ley que sancionar o una ley que seguir, sino que lo pone al pueblo argentino y al movimiento obrero como uno de los elementos importantes en la historia de la política argentina para discutir el modelo de país. El movimiento obrero, cuando un 17 de octubre del 45
va a buscar a su líder para reinstalarlo nuevamente en el día que ustedes conmemoran el Día de la Lealtad, lo que hacía era poner al movimiento obrero irrumpiendo en los grandes temas de la nación argentina y no simplemente en los temas que tengan que ver. Agréguenle la potencialidad de los sindicatos, el PAMI, agréguenle las jubilaciones, los derechos laborales como vacaciones y aguinaldo. Todo eso, si lográramos lo que decíamos anoche en la cena, lo lográramos unificar a través de un principio de unidad de todos aquellos sectores nacionales y populares, nosotros estaríamos construyendo la gran nación argentina que soñó Irigoyen, que soñó Perón y que soñaron tantos de nuestros próceres políticos y de nuestros líderes en la Argentina. No se trata de ver quién es más y quién es menos, no se trata de eso. Se trata de reconocer todo lo que nos dieron esos liderazgos y esos partidos políticos para poder construir una nación diferente. Hoy, básicamente, yo creo que se han eliminado las fronteras ideológicas de los partidos populares. O se está de un lado o se está del otro. Es muy sencilla la ecuación. Acá hay un grupo perfectamente y muy homogéneo constituido, que es la base del poder real, donde están los grandes capitales, la oligarquía terrateniente argentina, donde están los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina, y del otro lado estamos los demás. Está el resto del pueblo, las organizaciones, que hemos, no sé si perdido una batalla cultural, pero al menos nos han ido ganando en la concepción estos de haber inoculado odio entre trabajadores, y hemos pasado quizás a empezar a tener problemas entre nosotros, y no se trata de que sea una guerra entre pobres ni entre trabajadores. Se trata de entender que si un compañero nuestro no tiene empleo, no es que sea un plan social que me la saca a mí para que él no trabaje. Ese trabajador desearía tener un trabajo registrado, con derechos sociales y tener un buen salario. Pero sin embargo, los grandes medios de comunicación, los grupos de poder, le han hecho creer a los trabajadores registrados que de la plata de ellos sacan plata porque se la tienen que dar a uno que no trabaja. No, miren, ¿saben cuál es la ecuación? No hay que sacarle más plata por el impuesto a las ganancias ni ninguna otra cosa a los trabajadores. Si esa es la pelea, hay que sacársela a los grandes capitales que deberían pagar muchísimo más de lo que pagan para que esta sociedad sea más justa. Así que en esta sociedad, donde pareciera ser que tener derechos es ser un delincuente, esto lo instalan porque que nosotros tengamos derecho es una ofensa al poder económico. Nosotros, cuando generamos un derecho producto de la lucha y de sectores populares que gobiernan, lo que estamos haciendo es ofendiendo al poder económico. Y esto para ellos es intolerable. Alguna vez lo dijo Perón, que en una discusión con los empresarios le decían que lo que no le perdonaban era que hubieran levantado la cabeza y hubieran pedido los trabajadores, ¿no? Más o menos fue así. Claro. Patrón Costas. Así que creo que con esa posibilidad que nos dieron nuestros líderes, nuestra historia política, que nos da un presente en donde nosotros tenemos toda la autoridad del mundo para reclamar esa unidad tiene que ser siempre con la cabeza en alto de los trabajadores, con el mentón bien arriba, que nunca nos vean vencidos, que nunca nos vean terminados, que no nos vean derrotados y tampoco que nos vean tristes. Que aún en la dificultad de los tiempos en que vivimos, tengamos la fortaleza y la sabiduría de saber que somos dignos y que con dignidad vamos a pelear hasta recuperar cada uno de los derechos que nos quieran quitar, que con responsabilidad y dignidad vamos a pelear hasta que recuperemos un gobierno que sea afín al pueblo y no a las grandes corporaciones. Desde ese lugar tan finito, tan chiquito, de ese callejón tan estrecho, nosotros tenemos que construir una unidad monolítica en nuestra organización sindical como hoy tenemos, donde convivimos sin ningún tipo de inconveniente las distintas versiones ideológicas que tiene, porque si hay un crisol, un crisol ideológico de la sociedad argentina son los bancarios, porque hay de todo espectro. Y creo que en algo coinciden los bancarios en el respeto que le tienen a la organización y a su dirigente independientemente de nuestras posiciones políticas. Eso hay que conseguirlo, de traspasar esa barrera y llegar a la sociedad. Para eso participamos en política, para eso todos los días damos y hacemos un culto de lo que es nuestra organización sindical. A ninguno de nosotros nos van a ver
rodeado de 45 guardaespaldas caminando por la calle, caminamos todos tranquilamente por estas calles y nos verán tomando café en los bares porque nuestros compañeros nos respetan. Hay que conseguir recuperar ese respeto para la política, pero para la política de los sectores populares. Y hay que aprender a defenderse espalda con los que piensan y actúan igual con nosotros, con los movimientos sociales, con los movimientos estudiantiles, con los movimientos de jubilados. Y construyámoslos desde ese lugar tan lindo que es el amor. Desde el odio solo se construye odio. Desde la confrontación estéril con el otro porque tiene derecho, lo único que se consigue es mediocridad de quien pregona esa confrontación. Ayer lo escuchaba al presidente de la Nación en un ataque casi, no sé, de algún tipo de problema de salud mental cuando hablaba, diciendo, sí, soy cruel con los empleos públicos, soy cruel con los estatistas, soy cruel con los cucas que no sé qué cosas les iba a hacer y todo lo demás. La verdad que, más allá que sea el presidente de la Nación y genere una profunda violencia y nos habilitaría a todos a contestar con la misma violencia, no les digo que pongamos la otra mejilla, pero sí les digo que tengamos una mirada distinta, porque estos tiempos violentos pasan, estos tiempos de moda en donde todos los derechos son malos y donde todo lo que defendamos del Estado y de nuestras riquezas naturales parece malo, pasan. Y lo dije alguna vez en este recinto, a veces hay banderas que las levantamos todos. Hace años atrás éramos cientos de miles, diría millones en toda la Argentina levantando banderas de igualdad, banderas de inclusión, banderas de género, banderas de derechos. Nos cansábamos de discutir proyectos de derechos para generar nuevos derechos. Hoy vamos a la plaza y no somos tantos levantando las mismas banderas. Yo les pido que nosotros sigamos sosteniéndola, aunque seamos 100, 200, 1000, 10.000 con esas banderas, porque cuando vuelvan todos, esas banderas van a haber estado enarboladas y siguen en pie gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros. Así que, compañeras, compañeros, en este año difícil, donde nosotros tenemos una elección legislativa y una elección de bancaria por delante, más fuertes que nunca, más fuertes que nunca, más unidos que nunca, más convencidos de nuestras convicciones y nuestros ideales, porque este es un sindicato que se ha merecido el respeto de toda la sociedad argentina y desde aquí vamos a ser parte de la construcción de una nueva sociedad que va a poner en el gobierno seguramente dentro de 2 años a quienes nos representen legítimamente a todo el pueblo argentino y no a una minoría como representa este gobierno. Muchísimas gracias a todas y a todos.